Buenas noches, bienvenidos. La semana pasada hablamos intensamente de las discrepancias de Keynes y de Friedrich Hayek. Musicalmente presentamos las ideas y aquella discusión que tuvieron allá por 1930-1931. Esta noche vamos a profundizar sobre esta idea, detrás de un personaje que tiene muchísimo que ver con las enormes desgracias que el mundo ha padecido como consecuencia del liberalismo, del neoliberalismo, que es una manera de profundizar aquello que llamamos las políticas liberales. Vamos a hablar de Milton Friedman, vamos a hablar particularmente de este hombre, para hablar de lo que es izquierda y derecha, colectivismo e individualismo, liberalismo y socialismo, trazos que queremos desarrollar una vez más esta noche. Cuando cumplió 100 años de su nacimiento, ya había muerto, esto fue a mediados del año pasado, en julio, quien fuera Premio Nobel de Economía en 1976, recibía este homenaje, este clip que de alguna manera lo muestra como el asesor económico en distintos países del mundo, empezando por Chile, como vamos a ver esta noche, pero después derramando sus políticas a través de Reagan, a través de Bush, a través de Pinochet, por buena parte de América y del mundo. Fue un escritor importante, por cierto. No por casualidad ganó el Premio Nobel de Economía. Un hombre extraordinariamente inteligente, pero al servicio de una idea que aún perdura y que aún nos hace daño. Cuando usted esta semana oyó hablar del dólar blue, cuando la otra semana se veía el retorno emocionante de la fragata Libertad, cuando se habla de los fondos buitres, detrás de esa historia siempre está este hombre, el fundador de la Escuela de Chicago, el hacedor de los economistas que luego repartieron sus ideas económicas por todo el mundo, por toda América. Esta era la bandera que cobijaba todas esas ideas, la de los Estados Unidos, pero las ideas eran las de Milton Friedman. Y avanzó, primero sobre Chile y luego, mejor promocionado todavía, con Thatcher y con Reagan, sobre el mundo entero. Y las políticas que él proyectó son las que ahora están lastimando tanto a Europa y que hicieron aquel daño que no podemos olvidar todavía en la Argentina y en nuestra América Latina. Vamos a hablar de este hombre, de Milton Friedman, esta noche. Vamos a ver si cuando termine el programa tenemos motivos para mantener este cuadro aquí o como alguna vez se ha hecho, para personas que no le han dado bienestar a la humanidad, bajamos este cuadro. En realidad serán ustedes los que decidan la suerte de esta fotografía de Milton Friedman, que está seguramente en el escritorio de tantos economistas, de tantos liberales y de tantos políticos en el mundo entero. Esto es lo que esta noche vamos a desarrollar, con algunos recuerdos verdaderamente extraordinarios que les recomiendo, con énfasis, no se pierdan, y que tienen que ver también con ese poder económico siniestro que siempre está detrás. Como decía la señora, no fue Pinochet el de la idea. Pinochet mató para poder llevar adelante las ideas de hombres como Milton Friedman. Antes del desarrollo del programa, el gusto de saludar a nuestra compañera Julieta Camaño. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Muy buenas noches a todos ahí del otro lado. Hoy, por supuesto, también tendremos invitados especiales para tuitear en @BDL Víctor Hugo. Que quiero contarte, Víctor Hugo, cada vez tenemos más seguidores. Así que vamos ahí, bienvenidos. No solamente siguen a BH590, que es el Twitter personal de Víctor Hugo Morales, sino también a @BDL Víctor Hugo, que es nuestro Twitter de aquí, de Bajada de Línea. Hoy vamos a recibir a 3 personas especiales que estarán tuiteando en vivo aquí en nuestro programa. En primer lugar, Juan Manuel Carg, él es secretario de Integración Latinoamericana de la FUBA, Federación de Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, y además militante de Marea Popular. Él ya saludó, dice a las 23, voy a estar tuiteando en @BDL Víctor Hugo. También estará con nosotros el senador nacional del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, ex ministro de Educación. Dice, muchas gracias por invitarme a participar en Bajada de Línea y a debatir temas tan importantes para Argentina y Latinoamérica. Muchísimas gracias a vos, Daniel, por estar ahí del otro lado tuiteando. Y también estará con nosotros Nicolás Perchersky. Él dice, hoy voy a estar virtualmente como invitado en @BDL Víctor Hugo a las 23 por Canal 9. Él es secretario de Juventud de la Ciudad de Buenos Aires y secretario de Universidades. Pertenece al PRO. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Bienvenidos todos, a cada uno de ustedes seguramente,
como a quienes están viendo el programa les interesa el tema de la educación. Lo que pasa en Chile, que es casi emblemático en el contraste que se produce con la Argentina, donde hay muchísimos estudiantes chilenos que aquí pueden estudiar gratuitamente, mientras que en Chile ya conocemos la historia, que hoy vamos a repasar, pero para llegar hasta nuestros días, en esta idea que constantemente tienen los liberales de que por todo hay que pagar, por la educación, por el transporte, en fin, ya vamos a ir desarrollando la idea. Dentro de unos pocos minutos van a ver un scratch no muy conocido. Ustedes vieron recién el de Piñera, que sí se ha visto, unos estudiantes que lo increpan. Pero verán el que se hace contra alguien de apellido Rockefeller, nada menos. Y también en Chile, porque ese señor ya estaba operando y actuando cuando Milton Friedman es denunciado desde el libro La doctrina del shock de Naomi Klein, como vamos a ver a continuación este documental que se basa en el libro. The thesis of the shock doctrine is that we've been sold a fairy tale about how these radical policies have swept the globe. That they haven't swept the globe on the backs of freedom and democracy, but they have needed shocks, they have needed crises, they have needed states of emergencies. Milton Friedman understood the utility of crisis. Only a crisis, actual or perceived, produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. It was in Chile that Friedman's disciples first learned how to exploit a large-scale shock or crisis. Usually the official storytellers of neoliberalism, the official publicists, don't even mention Chile. They start the story with Thatcher and Reagan because it's much more flattering that way. In the 50s and 60s, Chile's progressive developmental policies were a beacon in the region. The government invested in health, education and industry. American corporations were worried their investments would suffer. In response, the US State Department began sponsoring students from Chile and the rest of South America to study free market economics with Milton Friedman. The University of Chicago had a joint arrangement with the Catholic University of Chile, under which a great many Chilean students came to the University of Chicago, were trained by us and received PhDs. These students went back and taught in Chile. The Catholic University Economics Department in Santiago became a little Chicago school. In 1970, Salvador Allende's Popular Unity government won the election on a platform of nationalization of large sectors of the economy. Chile's phone company was majority owned by the US corporation ITT. It spearheaded attempts to stop Allende becoming president. It had the support of Richard Nixon in the White House. Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Preparations began for the military coup. The Chilean Chicago boys started work on a 500-page economic blueprint called the BRIC. With US funding, everything was done to destabilize the economy. Chile had enjoyed 41 years of uninterrupted, peaceful democratic rule. Now it was being violently overthrown. Pinochet and his supporters described the coup as a war. It was certainly designed to look like one. It was a Chilean precursor to shock and awe. Estos aviones han levantado vuelo para atacar a su propio país. Van a ir sobre la moneda, van a ir sobre un gobierno democrático y van a ir para que finalmente se puedan aplicar las ideas de Milton Friedman a través de sus discípulos que habían preparado ese ladrillo con las ideas económicas liberales que querían llevar adelante. Todo este destrozo, toda esta muerte que se proyectaba sobre sus conciudadanos era llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, por la Fuerza Aérea, en este caso chilena, para poder cumplir con los designios de Milton Friedman. Había preparado esmeradamente a sus alumnos en Chicago, así que había que ponerlos a trabajar.
With the population in shock, Pinochet imposed the policies recommended by the Chicago Boys. Removal of price controls, the sale of state companies, the removal of import barriers and cuts to government expenditure. Friedman later openly acknowledged the importance of the Chilean experiment. Here was the first case in which you had a movement toward communism, which was replaced by a movement toward free markets. Thank you. Thank you. Si no fuera tan trágico, podría decirse amablemente los fundadores del Tea Party. Un tecito se iban a tomar estos personajes que le han hecho ciertamente tanto, pero tanto daño a la humanidad. Claro, cuando ustedes vieron el bombardeo sobre la moneda, pensaron en otro bombardeo, el de 1955. Vale la pena refrescar estas imágenes, porque se trata del mismo ataque contra sus conciudadanos, contra sus edificios emblemáticos, contra su propia historia. Y siempre para aplicar un criterio económico. Aquello que no consiguen a través de las urnas, con estos golpes, que ahora son mediáticos, muy pero muy mediáticos, pero que siempre lo fueron, como vamos a poder apreciar en el transcurso de nuestro programa. Porque en realidad, lo que ha sucedido está muy bien dicho en esos 20 segundos en los que habla esa mujer, una veterana de los tiempos en los cuales se coartaban los derechos de los estudiantes chilenos y que ahora les decía hace poco a los estudiantes que están padeciendo los problemas que llevaron a increpar a Piñera. Ahora es Piñera, antes fue Pinochet, son los ejecutores de una política. No era Pinochet exactamente, Pinochet mataba, Pinochet era un asesino, pero en realidad un asesino que actuaba en nombre de estas ideas. Todos que crearon este sistema, que no fue para nada Pinochet. A Pinochet no le daba la cabeza para eso. Pinochet estaba para matar. Lo eligieron para eso. Si me molesta a alguien, usted me lo mata. Me lo hace desaparecer. Y eso hizo. Y lo hizo bien. Esta nunca ha sido... Poder económico siniestro. Antes y ahora, de distintas maneras. Ya no hay militares. Los caminos, en realidad, son otros. Pero siempre se trata del poder económico. En realidad, antes de Friedman todavía, cuando empieza a verse lo que va a ocurrir en Chile con Salvador Allende, David Rockefeller, que estaba allí, que tiene que ver con las importantísimas e históricas fundaciones de los Rockefeller en Chile, es el que pasa a advertirle al gobierno de los Estados Unidos, va y habla con el Departamento de Estado, con el presidente, con todo, y se le dice, cuidado con lo que está ocurriendo en Chile. Con mi amigo Edward, al que vamos a ver más de una vez en este programa, el dueño del diario El Mercurio, venimos viendo algo muy pero muy malo para Chile. Y por supuesto, entre El Mercurio, David Rockefeller y Nixon, el plan era derribar a Allende. Mucho tiempo después, y de esta manera, Rockefeller lo va a pagar en el aeropuerto de Santiago de Chile. Rockefellers, come back. We don't want your New World Order, you know? Leave Chile right now. Leave Chile. You are not... You're killing a lot of people. You're killing a lot of people. Leave here. Leave Chile right now. Leave Chile. Leave Chile. We don't want your world government. Leave Chile right now. Leave Chile, okay? Leave Chile. Your family is the most disgusting in the world, you know? Leave here. Leave. Leave. You also, you're a traitor to Chile. Mr. Agustin Edwards, you're a traitor to Chile, okay? You're a traitor to Chile. What you're doing right now, okay? 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 You know everything. You know everything. You're participating with him. You're participating with him in this. Your world government will fail, okay? It will fail! Your world government will fail! Will fail! Will fail! You know it! Leave Chile right now! We don't want you here! We don't want your disgusting thing here! Leave Chile now! Muy interesante ver al dueño del Mercurio, que en los tiempos del golpe contra Allende era el presidente de la honorable SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, y siguen juntos, una dupla que se las traía y se las trae todavía. Vamos a ver algo más de David Rockefeller, algo de su libro, de sus memorias, porque de este libro vamos a leerles algo que es demostrativo
de lo que fue capaz de pergeñar. Ahí están sus memorias. Ahí está una especie de álbum fotográfico que lo tiene con Kissinger, por ejemplo, en alguna función de gala, con Augusto Pinochet, es decir, un hombre de profundas vinculaciones. Era el dueño, que saluda, creyendo que lo estaban saludando muy amablemente y que después se da cuenta. Y este señor que se tapa la cara es un periodista, el dueño de un medio, el más poderoso medio de Chile. Se tapa la cara impidiendo el trabajo de quien, además de estudiante, es un periodista que quería mostrarlo. Lo sorprende la acción y después se pone la mano en la cara. Agustín Edward, el dueño del diario El Mercurio. Ahí están juntos, Edward y David Rockefeller. Y aquí con Piñera, porque la gravitación es a través de toda la historia. Y aquí con Margaret Thatcher, es decir, lo mejor de cada casa. Un verdadero club que está en sus memorias. Memorias en donde podemos leer, por ejemplo, lo que escribió sobre los preparativos para el golpe de Estado. Lo más emblemático de esos años sombríos en América Latina fue Chile durante la presidencia de Salvador Allende a comienzos de los 70. La historia se ha vuelto bien conocida y bastante controvertida. Allende, un marxista confeso y líder del Partido Socialista de Chile, hizo campaña en 1970 sobre la plataforma de una reforma agraria radical, la expropiación de todas las corporaciones extranjeras, la nacionalización de la banca y otras medidas que hubiesen puesto a su país derechamente en la senda del socialismo. En marzo de 1970, mucho antes de la elección, mi amigo Agustín Duni Edward, propietario de El Mercurio, el principal diario de Chile, me dijo que Allende era un embaucador soviético que destruiría la frágil economía chilena y extendería la influencia comunista a la región. Si Allende ganaba, advertía Duni, Chile se convertiría en otra Cuba, un satélite de la Unión Soviética. Insistió en que los Estados Unidos debía impedir la elección de Allende. Las preocupaciones de Duni, es decir, Edward, eran tan intensas que lo puse en contacto con Henry Kissinger. Más tarde me enteré que los informes de Duni, es decir, Edward, confirmaron la información de inteligencia ya recibida de fuentes de inteligencia oficiales, lo que llevó a que el gobierno de Nixon aumentara sus subsidios financieros clandestinos a grupos opositores a Allende. Lo que se venía era el golpe de Estado. Figuras impresionantes de una historia que llega hasta nosotros. Hable usted del dólar blue, que esta semana estuvo de moda, y diga que ese dólar blue seguramente no ha modificado su valor porque se compra más por el turismo. Quienes están en condiciones de pagar el dólar a semejante precio, cuando van de turismo, tienen la tarjeta, no lo están necesitando, no debe venir por ahí el cambio. La cuestión debe tener referencia, por ejemplo, con los famosos bonos, ir en detrimento de los bonos argentinos para impedir, quizás, como decía hoy Raúl de la Torre, lo que sería la negociación que se está haciendo por parte de la Argentina con esos fondos buitres. No con ellos, sino a través de la justicia norteamericana. Tenemos algunos tuits que queremos compartir con ustedes, pero antes, para ir organizadamente presentando el material, veamos cómo de este hombre los Estados Unidos tomaron nota de lo que había ocurrido en Chile en ese escrache que le mostramos de 2011. He's Mateus Rojas. He's 17 years old. The Rockefeller-funded Henry Kissinger coup with Pinochet, where they imprisoned over the years hundreds of thousands, killed tens of thousands. Obviously, it's more of a free country now, but not as much. Mr. Rojas, great to have you on with us via video Skype from Chile. How are you, Mr. Alex Jones? And I've got the documents on David Rockefeller with his eugenics and the sterilants and the vaccines. Anybody that stands up against this family that openly financed Hitler is a hero. But I knew this a day before David Rockefeller arrived to the airport. Of course, to the press that Rockefeller was going to be here, also with Mr. Agustin Edwards, who is the owner of El Mercurio. David Rockefeller was there in front of us and waiting for some man to push him on the vehicle where Agustin Edwards was at. No, he looks like Emperor Palpatine. Yeah. At the beginning, he apparently thought that I was a fan of his because he smiles and he saluted me with his hands. But after that, after he heard that I was telling him to leave Chile, his face changed. Leering at you vampirically, kind of laughing at you?
like a devil. He seems really like a devil, literally, and his eyes were like red, you know. De alguna manera son el diablo. Han hecho un daño similar al que le atribuimos a esa figura. A ver qué nos dicen en nuestro Twitter, Julieta. Gracias, Víctor Hugo. En @BDL Víctor Hugo tenemos algunos. El primero de Juan Manuel Karg. Él tuiteó: Friedman y la Escuela de Chicago concebían una educación de elites con su idea de bono educativo que fracasó mundialmente. Daniel Filmus tuiteó: el modelo educativo de Pinochet aplicó con profundidad la lógica del mercado a la educación. Privatizó con subsidio del Estado. Nicolás Pechersky dice: una de las pocas cosas que fuimos adelantados en 1918, dijimos al mundo que la universidad es autónoma, cogobernada y gratuita. Daniel Filmus tuiteó: muy pocos países aplicaron tan crudamente el neoliberalismo en la educación como el Chile de Pinochet. Y hay muchísimos más que los vamos a ir leyendo, por supuesto, aquí en @BDL Víctor Hugo. Para ellos, por ejemplo, la educación es una mercancía. Lo dicen con una gran habilidad. Ustedes van a ver por qué hay gente que puede tener este retrato como si fuera una especie de padre. Es un hombre al que hay que entregarle mucho respeto, sacarse el sombrero por su inteligencia, por la manera de argumentar de una forma que después bien sabemos cuánta desgracia trae. Para él, la educación es una mercancía. Lo explica de una manera muy sabia, pero es una mercancía. Educarse es un producto más que está en el supermercado. Hay que pagar por él. Lo dice así. In America, there is one part of education where the market has had extensive scope. That's higher education. These students attend Dartmouth College, a private school founded in 1769. The college is supported entirely by private donations, income from endowment, and student fees. It has a high reputation and a fine record. 95% of the students who enroll here complete their undergraduate course and get a degree. The students here pay high fees, fees which cover most of the cost of the schooling which they get. Most of them get the money from their parents, but some are on scholarships provided either by Dartmouth or by outside sources. Still others take out loans to pay the costs of schooling, loans which they will have to pay back years later. Still others work either during the school year or during the summer to pay the costs. Many students work in the college's own hotel. This girl is helping to pay her own way, which is pretty good evidence that she's serious about getting an education. Lovely sauce with the fish. Sure, it's a lemon and butter sauce. Would that be okay? Parents of prospective students come here on shopping expeditions to check out the product before they buy. Mr. and Mrs. Wall's reservation. Se informan los papás de la calidad del colegio para ver dónde van a comprar el producto. Por supuesto que si la joven que veíamos allí no conseguía trabajo, no estaba demostrando fehacientemente su interés en estudiar. Los pobres no tienen por qué pagarle a los ricos. Esta es la jugada, la idea maquiavélica con la que lo dicen. Entonces quedan afuera de la educación y chao. ¿Para qué vamos a correr el riesgo de que estudien, vayan a la universidad, como ocurre gratuitamente en la Argentina, vayan a la universidad y después se arrepientan o no sigan estudiando y se vayan y fueron un verdadero gasto? Que los que sí quieren estudiar paguen y los demás, los que no pueden pagarlo, los que no pueden dar prueba fehaciente de que se quieren educar, de que quieren estudiar, que queden afuera. Esta es un poco la síntesis y no caprichosa de lo que dicen. Muy bien entendida por alumnos de la calidad de Piñera, por ejemplo. La educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo. Significa conocer más, entender mejor, tener más cultura, poder aprovechar mejor los instrumentos y las oportunidades de la vida para la realización plena y personal de las personas. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Y si no lo puede pagar, no estudiará. Por eso, y bienvenidos que somos todos los americanos
en la Argentina hay tantos estudiantes chilenos que les sale más barato vivir aquí y estudiar gratuitamente que quedarse en Chile. Y verán ustedes de qué forma tener que pagar mucho más que, como lo decía Friedman, instala Chile la idea de que es una mercancía el estudio. Vamos a nuestro Twitter, por favor, Julieta. Claro que sí, Víctor Hugo. El primero es de Juan Manuel Carg. Él dice, no es casual que las más grandes movilizaciones educativas en América Latina se den en Chile. Juan Manuel Carg dice, hay otra educación. El método Yo Sí Puedo, impulsado por Cuba, Venezuela, Bolivia, alfabetizó a 6 millones de personas. Bueno, hay algunos más, pero en un ratito acá tenemos uno más. Daniel Filmus dice, la educación como la salud no pueden estar sometidas al mercado. Solo el Estado las puede distribuir democráticamente. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Por supuesto, la Argentina también tuvo de esas recetas. Aquí tuvo que aplicarla una persona que estimamos en este programa, que es el señor López Murphy. Pero él tuvo que hacer un anuncio que se parecía bastante a la manera de hablar y de explicar de Milton Friedman o esta que vimos recién de Piñera. En cuanto a las universidades, estas han recibido un aumento importante de recursos durante la última década, pasando de 919 millones en 1992 a 1.744 millones en el año 2000. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. Con el nuevo presupuesto podrá mejorar la asignación del gasto, así como buscar alternativas de financiamiento, tal como lo hacen muchísimas universidades públicas del mundo que permitan al mismo tiempo una mejora de la equidad distributiva. Todos sabemos que los sectores de menores recursos tienen grandes dificultades para acceder a la educación superior. Esta es la oportunidad para que los responsables de la gestión de las universidades puedan proponer imaginativamente un sistema universitario basado en la igualdad de oportunidades. Así estaban las cosas en el 2001. Así se le comunicaba a la población el recorte presupuestario que existía para las universidades. Después de la pausa vamos a ver a Milton Friedman hablando más, vendiendo su producto, la educación. Vamos a verlo a Allende con un criterio completamente distinto, por cierto, y muy emocionante a la luz de cómo ha sido la historia. Vamos a ver de qué forma en Chile ahora se ofrecen, como si se vendiesen heladeras, las becas, por las que naturalmente hay que pagar intereses para poder llevar adelante los estudios, los chilenos. Lo saben muy bien algunos de los amigos de Chile que puedan estar viendo en estos momentos nuestro programa. Vamos a tener a Michael Moore. Michael Moore lo enfrentó. Lo van a ver tan flaco a Michael Moore. Si no les decimos que él, no lo van a poder conocer. Era un muchachito, pero ya era Michael Moore. Y enfrenta en una clase abierta, en un programa de televisión que tenía Milton Friedman, con un argumento que valdrá la pena que ustedes puedan apreciar. Enseguida, tras la pausa. Esta mañana leí en Tiempo Argentino, he pedido que me alcancen el recorte para ser preciso, algo que estremece. Con la fortuna de los 10 hombres más ricos del mundo, hay para terminar con el hambre 4 veces, con el hambre de todo el mundo, con las fortunas de los 10 más ricos. En los últimos 10 años, si mal no recuerdo, en el dato se informa que, tenemos por aquí, me lo alcanzan, tenemos que el 1% más rico del mundo, el 1%, incrementó un 60% sus riquezas en detrimento del resto de la sociedad. A esto se llega. Los ricos podrían acabar con la miseria, pero no todos los ricos. No se preocupe si alguien que está bien económicamente nos está mirando y dice yo no quiero. Es muy lógico, muy natural. Pero con una parte de lo que tienen los más ricos en corporaciones y demás, en el mundo se termina el hambre 4 veces. Es decir, se puede erradicar el hambre con una parte
de lo que los 10 más ricos tienen. Pero volvamos a nuestro programa recorriendo la idea de la educación y lo que le pasó a Piñera, que fue el punto de partida para lo que estamos presentando esta noche. O sea, el tema es que a los estudiantes no se les ha escuchado y han hecho exactamente lo contrario de lo que la mayoría de la sociedad chilena está exigiendo. Nosotros estamos pidiendo una cosa muy básica, que es fin al lucro. Y ustedes han seguido defendiendo a instituciones que hasta el día de hoy están llenándose los bolsillos a manos de estudiantes chilenos. Ustedes han estado teniendo al revés con la educación. Han seguido incentivando el negocio de la educación y eso creemos que no se puede seguir permitiendo, presidente. Así que sepa que vamos a seguir en la calle movilizándonos por una educación pública, gratuita y de calidad. Me parece muy bien, todos los chilenos tenemos derecho a expresarnos y a movilizarnos, somos un país libre y democrático, pero siempre hay que hacerlo en forma pacífica y respetuosa. De acuerdo, eso y además, el tema es que ustedes como gobernantes tienen el deber de escuchar lo que propone la gente en la calle. Por supuesto, pero además de eso, quiero decirles que este gobierno está profundamente comprometido con una reforma educacional, no solamente en la educación superior, sino que también en la educación preescolar, porque hay que nivelar la cancha desde la más temprana edad. Y en la educación escolar, ustedes tienen sus puntos de vista, estamos perfectamente dispuestos a escucharlos con atención y respeto. Lo notable es la sonrisa de Piñera. Lo que dice, pero siempre con una sonrisa. Se trata de un hombre amable. Friedman, que es el hacedor ideológico de toda esta gente, llegó a Chile por primera vez en 1975 durante la dictadura militar de Pinochet. Ya, por supuesto, habían actuado sus alumnos con aquello del ladrillo y todo lo que se había pergeñado entonces a través de Rockefeller, que les avisó a los Estados Unidos que era lo que estaba pasando en Chile. Tomen medidas, se van a quedar con la ITT, por ejemplo. La ITT puso una cantidad de dinero, cuenta Naomi Klein, infernal para llevar a cabo el golpe de Estado, más los dineros que mandaba Nixon, más esos aviones que bombardeaban su propia Casa de la Moneda, y las ideas de Friedman brillaron, a tal punto que en algún momento Friedman llegó a hablar del milagro chileno. La expresión el milagro chileno es del propio Friedman. Hay una frase de Friedman, dice: la economía social de mercado es la única medicina. Así también en el mundo de los estudios. What happens when the educational market is distorted? Look at state colleges and universities. Their fees are generally very low, paying for only a small part of the cost of schooling. They attract serious students, just as interested in their education as the students at Dartmouth or other private schools. But they also attract a great many others. Students who come because fees are low, residential housing is good, food is good, and above all, there are lots of their peers. Hagamos un juego, lo que decía Friedman, lo que dice Piñera, porque esto se puede extender a muchísimos liberales en cada uno de los países. Las ideas de Friedman siempre están. Higher education is the most disgraceful example on the record. I know of no governmental program that seems to me is so unfair and disgraceful in imposing costs on low-income people to benefit high-income people. We in the upper and middle-income classes have conned the poor in this country to supporting our children in going through college and university, and we scream to the treetops about how disinterested and how public-spirited we are. We ought to have a system under which everybody who wants to go to college can go there. He has to pay his own way, either now or later on. Si le damos educación gratuita al 10% más favorecido de nuestra sociedad, lo que estaríamos haciendo es que el total de la sociedad, incluyendo los más pobres, con sus impuestos, estarían financiando la educación de los más afortunados. We now have a governmental program of loans which is supposedly directed to this objective, but it's a loan program in name only. The interest rate charged is well below the market rate. Many of these loans are never paid back. We must have a system under which those who are not able or do not go to college are not forced to pay for those who do. También tenemos un sistema de préstamos en condiciones muy favorables, que es el crédito con aval del Estado, que como dijo el ministro, ya no tiene una tasa de interés del 6%, sino que del 2%. Y ya no tiene cuota fija, sino que cada estudiante, cuando termine sus estudios y esté trabajando,
nunca va a pagar más del 10% de sus ingresos. Lo vende muy bien, es un gerente de banco hablando de las bondades de sus productos, allí el presidente chileno. Veamos un spot sobre la venta de estos productos. Él es Cristian. Cristian está en cuarto, estudia harto, pero no le va tan bien. Ojo, promedio 5. Va a sacar 550 puntos en la PSU. Tranquilo, Nostradamus. Y cree que no le alcanza para postular a una beca del Estado. Pero se equivoca. Con 550 puntos ya puede postular a una beca universitaria. ¿En serio? ¡Claro! Cristian puede. Seguro tú también. Postula las becas y créditos en mifuturo.cl. Tienes más oportunidades de las que crees. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Así se habla de la educación. En términos estrictamente de mercados, el que pueda hacerse de un préstamo, el que lo pueda pagar. Como dice Friedman, algunos han llegado a no pagarlo todavía, cosa difícil de cómo ellos consideran el mercado. Ya me los imagino como en algunas escuelas privadas ha ocurrido también en la Argentina, cuando no pagan la cuota los chicos se quedan afuera, pateando piedritas y viviendo la ignominia de esa situación que más de una vez ha ocupado páginas en los diarios y en los medios de comunicación de la Argentina. Vale la pena ver otro spot. Ella es Pamela. Pamela está a punto de salir del colegio con promedio final 6. Y en la PSU va a sacar unos 600 puntos. ¿Por ahí? Quiere ser profe, le encanta enseñar, pero no tiene cómo pagar la carrera. Pero se equivoca. Con 600 puntos puede postular a la beca Vocación de Profesor. ¿En serio? Claro, Pamela puede. Seguro tú también. Postula a la beca Vocación de Profesor para Pedagogía o Párvulos en mifuturo.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Tenemos el lanzamiento del plan de becas, pero eso será, y lo tenemos a Allende, con algo que va a emocionarnos seguramente para hacer un poco de promedio, para que no sean solamente este señor y sus seguidores, sus alumnos, sus apóstoles, los que tengan la palabra en el programa. ¿Qué está pensando en lo que tenemos que hacer con este cuadro? ¿Lo dejamos aquí como un símbolo o lo bajamos a este cuadro? Tenemos que captar la idea que ustedes puedan tener. Realmente estoy un poco desorientado con la medida que hay que tomar, porque uno piensa que ven este programa amigos de todos los sectores políticos y de todas las ideas. @BDL Víctor Hugo. Vamos con el primero de Daniel Filmus. Dice, López Murphy implementó el ajuste más grande a la educación argentina. La resistencia de docentes y alumnos impidió la aplicación, que era algo que hablábamos hace minutos. Nicolás Pechersky dice, cuando López Murphy anunció eso, corté la calle Libertad con mis compañeros del ILSE, que es un colegio aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo a la medida. Juan Manuel Carg dice, Piñera dice, la educación es un bien de consumo y si no puedo pagar, no hay alternativa, diría cínicamente Thatcher. Nicolás tuiteó, nadie debería tener tanta plata cuando hay gente que tiene tan poco. Y Daniel Filmus tuiteó, Pinochet entregó las escuelas técnicas a las corporaciones empresariales para que ellas solo formen los trabajadores que necesitan. Hay muchísimos más tweets, pero en un ratito los vamos a leer. Muchísimas gracias a todos los que están tuiteando en vivo en @BDL Víctor Hugo. Vamos a hacer una especie de combate, así como el otro día presentábamos a Keynes y a Friedrich Hayek. Ahora lo vamos a hacer, aunque no musicalmente, no nos dieron los tiempos, con Piñera y Salvador Allende. Hoy día tenemos 300.000 becas, que es prácticamente 3 veces más que las becas que existían cuando llegamos al gobierno. Pero además de eso, también tenemos un sistema de préstamos en condiciones muy favorables, que es el crédito con aval del Estado, que como dijo el ministro, ya no tiene una tasa de interés del 6%, sino que del 2%. Y ya no tiene cuota fija, sino que cada estudiante, cuando termine sus estudios y esté trabajando, nunca va a pagar más del 10% de sus ingresos. Y por tanto, si sumamos las becas y este nuevo sistema de créditos, tenemos más de 700.000 beneficios.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Cuánta melancolía provoca pensar cómo podría ser el mundo y cómo es en realidad. Un luchador veterano, no es exactamente sobre el tema de la educación, pero sí sobre el capitalismo llevado a sus extremos, sí sobre la potencia brutal del liberalismo para llevarse todo por delante. Michael Moore, les va a provocar simpatía ver este documento, naturalmente de muchos años, de Michael Moore enfrentando por otros temas a Milton Friedman. I have just one more. This has to do with the Ford Pinto. I'm not sure if you're aware of the recent revelations that have come out about the production of that car. Ford produced it knowing full well that in any rear-end collision, the gas tank would blow up because they had failed to install a $13 plastic block in front of the gas tank. And Ford estimated in an internal memo that that would cost about 200 lives a year. And they estimated further that the cost of each life would be $200,000. They multiplied and they found that the cost of installing those blocks in each of the cars would be more than the cost of saving those 200 lives. And over the past 7 years, the car has been produced and over 1,000 lives have been lost. It seems to me that Ford did what would be the right thing according to your policy. And yet that seems to me to be very wrong. Well, let me ask you, let's suppose it would have cost $1 billion per person. Should Ford have put them in nonetheless? Una habilidad, Friedman, un caradurismo excepcional. No dijo, no le puso ese precio, 200.000 dijo. Él lo llevó a otro precio para hacer inviable el costo. Estaba diciendo que la empresa había dicho, mira, van a morir 200 personas por este problema del tanque. 200 personas a tal cantidad de dinero que nos va a costar por cada uno de ellos cuando nos hagan los juicios, dan una suma que es inferior a la que nos costaría poner eso que por cada auto serían $13 más. Es un razonamiento perfecto, irreprochable. Milton Friedman le da vuelta y dice, y bueno, porque habría que pagar 1.000 millones si las vidas costaran 1.000 millones. No, ya Ford, por experiencia y por lo que sabía, tenía muy claro cuánto le iba a costar cada una de esas vidas y por qué era más conveniente dejar la posibilidad de que se muriesen 200 personas en aquel momento, según denunciaba Michael Moore, y no poner lo que tenía que poner para evitar esas posibles muertes. Así se manejan las cosas en el capitalismo y provoca mucha simpatía verlo a Michael Moore, tan jovencito y ya uno de los ejemplares luchadores del mundo. Tenemos que hacer la pausa y allá vamos con la señora Julieta Camaño. Muchas gracias, Víctor Hugo. Antes déjame contarte a vos y todos los que nos están mirando que hay una inmobiliaria que tiene cintura, acepta, acompaña y empuja para un futuro mejor, para que los argentinos volvamos a confiar en nosotros mismos. Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. ¿Y usted? ¿Sabe en quién confiar a la hora de comercializar su emprendimiento? ¿Necesitas el mejor comercializador a nivel nacional? Sí, claro. ¿Sabes por quién te inclinarías? Por Adrián Mercado, no tengo dudas.
Hoy, el que mejor alcance tiene. Hacé como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Me dicen que hay una especie de clamor en el Twitter que le diga a Friedman por tus Chicago Boys, por Pinochet, por Reagan, por Thatcher, por los fondos buitres que vinieron después, por las desregulaciones que le impusiste al mundo, que sugeriste y aplicaron, por tantos que no pudieron estudiar, por todos los que no han podido comer, por todas tus recetas. Hay una especie de clamor, así que con las disculpas del caso y sin querer ofender a nadie, vamos a proceder a bajar el cuadro de Milton Friedman. Twitter final. Tremendo, tremendo. Bueno, antes de estos tweets tenemos un auspicio de Credit Cop. Los tweets finales, Julieta. Bueno, hay muchos. Nicolás tuiteó, con esos spots no solo defienden la educación paga, sino que promueven la mediocridad académica, decadente, Filmus. En las manifestaciones estudiantiles de Chile se pedía una educación y una universidad pública y gratuita como la Argentina. Juan Manuel Carg dice, Colombia también tiene enormes restricciones en educación. El resultado, 2 millones de personas no saben leer ni escribir. Y agrega, Cuba, Venezuela y Bolivia, ¿siguieron las recetas de Friedman? No. Por eso su educación es plena y digna, pueblos libres. Y el último, Filmus, el error es ver la educación como bien personal. Los egresados de la universidad aportan el desarrollo y crecimiento del país. Muchísimas gracias a todos los tuiteros. Nos vamos, Julieta. Nos vamos. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces.